Bien, buenos días. Comenzamos la presentación del Manual de Actuación Policial con VMP y L1EB. Ahora les explicaremos un poquito en qué consiste el L1EB, ese nombre tan técnico, tan de tráfico. El informe técnico policial y confección de atestados. Me permito un poco la deferencia, el lujo de poder empezar a presentar este manual con su permiso, alcalde. Aquí en la mesa, bueno, Diego Yebra Rovira, fiscal autonómico coordinador de seguridad vial, una institución a nivel nacional en materia de seguridad vial. No lo digo porque esté aquí, sino porque realmente lo es, por el prestigio que tiene ya y que está adquiriendo día a día en esta materia. Iván Tinoco Alfonso, oficial de la Policía Local de Badajoz y, bueno, por el que he empezado pidiendo permiso, que es el alcalde de Badajoz, que apoya absolutamente todas las labores que hacemos a través de la Academia de la Policía Local de Badajoz en materia formativa y, en este caso, en materia de divulgación un poco del conocimiento. El libro en sí lo que trata de abordar el objetivo que tiene es ser una herramienta para los policías locales y también otros miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. Aquí tenemos un comandante de la Guardia Civil, un sargento, gracias a la Fiscalía también que está aquí su teniente fiscal y compañeros también de Diego de la Fiscalía, primer teniente alcalde. Bueno, lo que trata es ser una herramienta de trabajo para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de cara a abordar la problemática, y digo problemática porque todavía, aunque ya tenemos algo de luz desde el 2022 hasta este año, pues hasta un poco en el limbo jurídico la regulación de los vehículos de movilidad personal, vehículos que los tenemos en nuestras ciudades desde el año 2017 y vehículos que, pues durante todos estos años, hasta que ha habido una regulación y que ya se empieza a escribir algo de ellos, pues han sido un auténtico quebradero de cabeza, tanto de la Dirección General de Tráfico como de la Fiscalía, en este caso la Sala de Seguridad Vial, como de las policías locales, de Guardia Civil y de todos los que intervenimos de una forma u otra en el tráfico. Yo del libro les voy a decir poco más que una pequeña introducción, que bueno, aquí en Badajoz tuvimos el primer fallecido por un vehículo de movilidad personal, fue un niño de 5 años en el año 2018, eso fue en enero. Nosotros, cuando tenemos que abordar la investigación de ese siniestro vial, nos encontramos con un montón de lagunas. No sabíamos si era un juguete no podía ser porque era un vehículo que corría a 25 kilómetros por hora, no sabíamos cómo catalogarlo, ni sabíamos si se podía usar en la vía pública, no sabíamos si se podía usar por la acera. Todavía no es obligatorio, pero sí muy recomendable el uso del casco o el seguro en este tipo de vehículos y, bueno, todo eso nos ha hecho a que escribamos un manual que sirva de apoyo a la actuación policial, y que pasado mañana pues también se presentará este libro en Valladolid, en el Encuentro Ciudades por la Seguridad Vial, que organiza la Dirección General de Tráfico. Y bueno, en principio esa era un poco la intervención de presentación del libro. Les voy a dejar ahora con Iván Tinoco, que hablará un poco del contenido en sí del libro, un poco por encima, ¿no?, para que sepan qué es lo que contiene este manual. Y nada, sin más, Iván, cuando quieras. Bueno, en principio, daros las gracias a todos los que hoy nos acompañáis en este día. Personalmente, para mí es importante, concretamente a mi familia, pareja y compañeros de profesión. Y bueno, el objetivo con el que contamos desde un principio a la hora de la elaboración del libro era para clarificar la actuación policial a los compañeros tanto de Badajoz como el resto de Extremadura y España concretamente, es la problemática que tenemos a la hora de abordar la circulación de estos vehículos. Es un medio de transporte nuevo, no es una moda pasajera, ha llegado para quedarse. Vemos diariamente conducciones de estos vehículos por las aceras con cascos, auriculares, utilización del teléfono móvil y no respetando las principales normas de circulación. Otra de las problemáticas es que hay muchísimas categorías y diferentes modelos que presumiblemente se pueden tratar como vehículos de movilidad personal, pero que no lo son. Pasan a ser ciclomotores y, por lo tanto, como bien sabe Diego, cabe en la vía penal. Por lo tanto, la vía administrativa queda al margen de estas conductas. Otro de los objetivos del libro era la confección de atestados y el informe técnico policial que requiere
para la confección de ese atestado. En principio ese era nuestro principal objetivo, tanto de Rubén, de Diego y mío, y creo que con este manual se ha conseguido un gran trabajo por parte de los tres. Así que por mi parte le paso la palabra. Vale, muchas gracias, Iván. A continuación toma la palabra Diego Yebra Rovira, fiscal autonómico, coordinador de seguridad vial. Buenos días a todos, señor alcalde, teniente fiscal Juntuvenia. Gracias a todos los que nos acompañan, Policía Local, Guardia Civil, medios de comunicación. La labor, tanto de la Policía Local como de la Fiscalía, es hacer fácil a los ciudadanos el entendimiento de la norma y la utilización de una movilidad sostenible en una ciudad como Badajoz. Hemos detectado ese problema que decía el superintendente, hay muchos siniestros con estos vehículos y no sabemos cómo actuar. Por lo tanto, lo que tenemos, y con este manual se pretende, es dar una solución a las fuerzas de seguridad de cómo actuar con estos vehículos y ante un siniestro en nuestras ciudades. Claro, si la policía sabe cómo actuar, podrá informar al ciudadano y éste tiene una plena garantía de cómo circular en las vías públicas. Esto tenemos que conjugarlo con que ha habido muchísimas reformas, tanto en el reglamento de vehículos, en el reglamento de conductores y en el Código Penal. Y es trascendente para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque con estos vehículos no se puede circular por la acera. Son vehículos para ir por la calzada y no se puede tampoco infringir las normas de circulación. Cualquier acción contraria a la norma, si hay un resultado lesivo, se puede encadenar en la vía penal. Esto es muy relevante porque tras la última reforma del Código Penal, cualquier infracción de la norma de carácter grave, y circular por la acera lo es, ir en sentido contrario, utilizar las plataformas únicas de la calzada, excediendo de la velocidad, son infracciones graves a la norma jurídica. Y, por lo tanto, si atropellamos a alguien, si un usuario fallece, que es atropellado, esto tiene un encaje en el Código Penal, porque la última reforma obliga a la Fiscalía, obliga a los juzgados de instrucción a llevar por delito cuando haya ese resultado lesivo tras una infracción. Por lo tanto, determina que hay una imprudencia menos grave. El manual, en el cual yo solo he aportado una pequeña parte, ha sido elaborado en su gran parte, tanto por Iván como por el superintendente Rubén, y yo aporto el grano jurídico. ¿Cuándo lo vamos a llevar? ¿Por qué? Porque una gran duda que se ha planteado es ¿qué es cada uno de los vehículos? Hay tal variedad que pasamos desde los juguetes hasta vehículos plegables hasta auténticas motos. Es más, ayer me comentaban el último fraude que se está produciendo, que es en ciertas bicicletas que ya tienen una aplicación en tipo 1 o en tipo 2 en función de si viene la policía, en el cual viene la policía, la pongo en tipo 1 y ven que todo es normal y todo es del móvil. Y entonces, cuando le pongo el tipo 2, es un auténtico ciclomotor. Tenemos un enorme fraude que dificulta mucho la investigación de la policía a la hora de determinar si es un vehículo de personal o un ciclomotor, los conocidos L1E-B alta. B alta en Sudamérica, una B mayúscula. Por lo tanto, es muy relevante porque si es un ciclomotor puede cometer no solo el delito de lesiones por imprudencia grave o homicidio por imprudencia grave, sino cometerá todos los delitos de peligro del Código Penal. Conducción bajo influencia de drogas, velocidad excesiva, conducción sin permiso, lo cual a la Fiscalía nos da muchísimo trabajo. Por lo tanto, con este manual se intenta clarificar a todos los operadores lo que hacemos. Claro, yo siempre advierto, muy bien, puede quedar obsoleto en 2 días. Nos sacan un nuevo vehículo y tenemos que volver a hacer. Por lo menos yo lo que me congratulo, porque no quiero extenderme, es, señor alcalde, que por lo menos desde la ciudad de Badajoz intentamos ser un faro a nivel nacional, anticipándonos a cualquier respuesta que se debe dar. ¿Por qué? Porque hasta la Dirección General de Tráfico tiene muchas dudas. Nos dice, en principio, que se puede regular si el casco es obligatorio por los diferentes ayuntamientos. Después nos establece una norma que no es obligatorio. Da margen a los ayuntamientos para regular. Después restringe este margen de los ayuntamientos. Y después tenemos la confrontación de las tres grandes direcciones en la movilidad de nuestro país. Por un lado, la Dirección General de Seguros. Por otro lado, la Dirección General de Industria y, por otro lado, la Dirección de Tráfico. ¿Y por qué digo que se enfrentan? Porque la de Seguros no quiere que todos se aseguren,
que es un problema muy importante, o si todos se aseguren, tiene que estar bien regulado. Después tenemos la Dirección General de Industria, que es la que nos tiene que decir si ese aparato está homologado y qué constituye, lo cual también va a remolque. Y por último, la Dirección General de Tráfico, que regula el tránsito en las vías públicas, que a veces tiene dudas de por dónde circular y en qué condiciones. Sí con luces, sí con timbre, sí con casco, sí con seguro. Y por lo tanto, todo esto se intenta resolver poco a poco en el manual. Por todo ello, yo me congratulo, espero que sirva para las policías locales, que sirva para los ciudadanos, que es nuestra labor, y sobre todo para proteger a las víctimas en todas estas acciones que puedan resultar lesionadas. Por lo tanto, a ver si podemos ayudar un poquito y si hay que renovarlo, si hay que actualizarlo o si algo está mal, lo corregiremos, que para eso estamos. Por lo tanto, no quiero extenderme más y espero que sea una gran ayuda para todos. Muchas gracias, Diego. Toma la palabra el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera Barrera. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación y la presencia también de Diego aquí y el resto de compañeros del Ministerio Fiscal. Agradecer, como decía, la invitación de Rubén y de Iván. Para mí es un auténtico placer el hecho de constatar una vez más que la Policía Local es pionera, la Policía Local de Badajoz es pionera en la redacción de este tipo de manuales de actuación, además yendo de la mano de quien debe luego poner la acción pública en marcha, que es el Ministerio Fiscal. Iván lo decía, ¿no? Este tipo de vehículos de movilidad personal ha venido para quedarse, con lo cual tenemos que empezar ya a planificar una nueva realidad. Y una nueva realidad se planifica en base a varios pilares. El primero de ellos es el de la concienciación. Tenemos que conseguir trasladar a los ciudadanos que estos vehículos pueden suponer un riesgo, no solo para ellos, sino para terceros y frente a terceros. Además, un tipo de vehículo muy especial que hace que en edades muy tempranas ya se empiece a utilizar. Por tanto, esa labor de concienciación es una labor aún más dificultosa, porque no solo tiene que convencerse a adultos en sus plenas facultades, sino además hacerlo con niños. Y para eso también está la Policía Local de Badajoz, a través de los cursos, de las charlas y de las visitas a los centros escolares en los que se ponen en pie no solo elementos de la seguridad vial general, sino también aquellas nuevas necesidades o aquellas nuevas realidades de movilidad que tenemos al día a día. Y luego, para mí es un auténtico privilegio el poder estar aquí sabiendo que la Academia de Policía Local de Badajoz va a implementar dentro de su tarea formativa continua este manual de actuación y que además vamos a ser capaces, como decía Diego y como decía el jefe, de llevarlo a Valladolid a presentarlo al resto de las policías y de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, el ser un faro, el ser innovadores, el ser pioneros en esto, para nosotros debe ser un motivo de orgullo. Así es que agradecer la labor, sabiendo la enorme complejidad que tiene esta materia. En estos últimos meses hemos vivido situaciones en las que se nos pedía a los ayuntamientos tomar decisiones. Como decía ahora mismo Diego, no es fácil, no es sencillo, porque lo que un día puedes hacer, al día siguiente resulta que ya no puedes hacerlo, y por tanto lo que hay que pedir y solicitar y aportar y ayudar es a que haya una regulación uniforme de esta nueva realidad por parte de Dirección General de Seguros, de la Dirección General de Industria, de la Dirección General de Tráfico y de todas aquellas direcciones generales y ministerios involucrados para dar una respuesta uniforme a esta nueva realidad en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque si no, si cada ayuntamiento al final va regulando a su manera, nos vamos a encontrar diferentes realidades y por tanto vamos a generar más confusión en el usuario de este tipo de vehículos de movilidad. Así es que yo tampoco me extiendo más, daros la enhorabuena, agradeceros la iniciativa, agradecer que la Policía de Badajoz y los ciudadanos de Badajoz vayan a ser los primeros o de los primeros en beneficiarse de este trabajo enorme que habéis realizado, que espero que tenga réplica y continuidad en otras muchas zonas de España. Y como hacemos siempre, pues una vez que terminamos el speech de cada uno de nosotros y habiéndonos acompañado hoy la prensa aquí, pues ponernos a su disposición por si tienen alguna pregunta, que en este caso serán seguramente los autores de este libro y de este manual quienes sepan contestarla. Así es que muchas gracias a todos. Yo mismo. Bueno, un vehículo de movilidad personal se define como un vehículo que alcanza un límite máximo de 26 kilómetros por hora, perdón, 25 kilómetros por hora, que solo puede circular una persona encima de él, quiero decir por definición, o si van dos sería una infracción, ¿no? Podría ser
que además tienen que estar dotados de un sistema de autoequilibrado, que si llevan un sillín no lo pueden llevar a más de una determinada altura, vamos a dejarlo así para que todo el mundo entienda lo que es decir, es un patinete eléctrico. Es verdad que hay muchos más que se engloban dentro de esta categoría, mientras que en un L1EB es aquello que está en exceso o por encima de todos esos requisitos, es decir, un patinete que se le ha puesto un sillón a una altura diferente a la que marca la norma, aquel que corre más de 25 kilómetros por hora, ¿vale? Que se englobarían, digamos, el VMP, habría una categoría que es un VMP, luego habría una categoría que son las bicicletas eléctricas asistidas, que son las bicis eléctricas que podéis ver que llevan una pequeña asistencia al pedaleo, y luego estarían los ciclomotores, ¿vale? Lo que tratamos de diferenciar en este manual es cuando un VMP lo han modificado y cumple las características de un ciclomotor. ¿Cuál es la diferencia? Para un VMP no se necesita requisito alguno para conducirlo, ningún requisito. Solamente es tener el monopatín, montarse, saber más o menos manejar el instrumento y ponerse en marcha, mientras que para un ciclomotor precisa de un permiso de conducción, ¿vale? Precisa de permiso de conducción. Si no ha obtenido nunca un permiso de conducción, es un tipo penal, un 384 del Código Penal, es un delito, ¿vale? Es cuando entraría la Fiscalía. Lo que se hace es diferenciar un patinete normal de un patinete modificado u otros tipos de vehículos que se comercializan como VMP, como vehículos de movilidad personal, pero que, por las características técnicas que tienen, cumplen los requisitos de una categoría superior. Y para la categoría superior hace falta un seguro, hace falta un casco obligatorio, hace falta tener permiso de conducir, mientras que para un patinete no. Esa es un poco lo que se trata de diferenciar en ese manual. También los usuarios de esos vehículos y se les va a dar a conocer, y dentro de ese manual, ¿cuál sería alguna de las normas fundamentales, o no fundamentales, pero sí que la mayoría de la gente que conduce estos vehículos no conoce y debería? No sé si seguir yo contestando o... Contesto yo para asumir un poco de protagonismo. En teoría, la norma es muy concreta. Patinete solo de 6 a 25 kilómetros y una determinada potencia eléctrica. Lo que tienen que saber es que hay que usarlos por la calzada, porque eso lo establece claramente. Pero los vehículos de vida personal, aparte de circular por la calzada, al igual que el resto, después se limitan porque no pueden circular en autopista, en autovía, en túneles urbanos, y eso lo tiene totalmente restringido, que, sin embargo, los vehículos de superior categoría pueden. ¿Qué se está utilizando estos vehículos especiales? Pues para quebrar la norma. ¿En qué sentido? El que ha perdido el permiso de conducir, lo que busca es, ya que no puedo conducir el ciclomotor ni puedo conducir un coche, pues me busco una alternativa. Pero no cogen el patinete que va despacio, no, cojo uno que se asimila a un ciclomotor. Y es quien estamos encontrando en los juzgados en Fiscalía que quebrantan la norma y conducen sin permiso. Por lo tanto, es la mayor trascendencia. El aspecto práctico es que ellos conocen que no pueden circular y buscan una alternativa para seguir haciéndolo, y por eso se han inventado estos aparatos. Sobre todo, el enorme fraude que hay con la deslimitación de los móviles. Muchos ya vienen preparados de fábrica que solo pueden circular a 25, pero tienen una aplicación en el móvil, los desbloqueo y van mucho más deprisa. Que ahí viene el problema policial de la investigación y determinación de qué constituye aquello, para lo cual simplemente se mete en un banco de pruebas, en una ITV, pasa más de 25, ya no es calificable como VMP, y sino como ya un ciclomotor, un vehículo L1E-B. Preguntar en qué situación está Badajoz, si va a preparar una ordenanza, si requiere una ordenanza, o si, como dice el alcalde, van a esperar que haya una normativa uniforme. Yo lo ha dicho Diego ahora, y yo creo que llevamos meses, ¿no?, viendo un poco, pidiendo, solicitando que haya una normativa uniforme. Es verdad que en alguna ocasión lo he hablado con Rubén, ¿no?, con el jefe, ponernos a redactar una ordenanza que no sabemos si dentro de 3 meses va a perder vigencia, pues creo que no tiene mucho sentido. Es más, ya hoy en la propia presentación del manual de actuación ya se ha indicado que seguramente, pues como consecuencia de lo novedoso de la situación, pues en breve habrá que volver a actualizarlo. Entonces yo creo que las ordenanzas tienen que tener una vocación de permanencia, tienen que tener una cierta estabilidad, tenemos que saber a qué atenernos en cada momento. No tiene mucho sentido aprobar una ordenanza para que luego a los 2, a los 3 o a los 4 meses tengamos que irla modificando continuamente. Yo lo que espero, bueno, pues de alguna manera es que entre todos consigamos
no normalizar la situación, porque la situación y la presencia de este tipo de vehículos ya está normalizada, sino que normativamente al menos tengamos un marco jurídico estable, unas normas establecidas y unos márgenes locales bien definidos para que ya el ayuntamiento, dentro de ese marco normativo o de esa amplitud que nos pueda llegar a dar la norma general, pues podamos adaptar, si es necesario, y solo si es necesario, una ordenanza propia en este sentido. Pero como decía, más allá de esto, lo que hay que pedir e insistir es que más allá de la recomendación de la utilización del casco, más allá de la recomendación, que no es recomendación, sino obligación de circular por la calzada, que todo aquel que utilice este tipo de vehículos lo haga en las condiciones mínimas de seguridad indispensables. Y no lo decimos por proteger a alguien contra el que se choque, sino para que se proteja él mismo. Es decir, no tiene mucho sentido que si soy usuario habitual de este tipo de vehículos, sabiendo que además tengo que compartir calzada con el resto de vehículos, al menos no intente poner los medios de seguridad indispensables para protegerme mínimamente. Es decir, hablamos del casco, hablamos obviamente del respeto a las normas de circulación, hablamos del respeto a las situaciones climatológicas, vamos a ser cuidadosos a la hora de salir con este tipo de vehículos cuando las condiciones no son las más adecuadas. Es decir, hay también una parte de autorresponsabilidad y de autoprotección que nosotros tenemos que incentivar, tenemos que intentar trasladar y tenemos que ser capaces de convencer a aquel usuario de VMP que todavía no hace uso de ese tipo de elementos de seguridad que lo haga y que adapte, por supuesto, la conducción de este vehículo a las condiciones de la calzada y de la climatología, como se hace con el resto de conductores. Pero es verdad que ese marco normativo, ese marco jurídico que nosotros necesitamos, pues todavía está un poco en construcción, vamos a dejarlo así. Así que en el momento en el que se termine de definir, y yo creo que se está avanzando más o menos rápido, pues el ayuntamiento tomará las decisiones que tenga que tomar. Quería preguntar también si hay una edad mínima, ¿no? En el marco normativo, comentaba el alcalde ahora que cada vez se utilizan a edades más tempranas, si hay una edad mínima y bueno, yo tengo esa discusión en casa todos los días y por lo menos que me sirva para tener un argumento. Curioso, yo creo que tenemos aquí el coordinador de menores fiscal, nos podía hablar y aclarar mucho el tema. No hay ninguna edad mínima para conducir ningún tipo de vehículo de vida personal. Lo que sí hay una edad mínima para circular con uno que es asimilable al ciclomotor, porque necesitas un permiso o una licencia. Por lo tanto, ahí ya tenemos los 16 años en función de la norma administrativa. Lo mismo que para un ciclomotor. ¿Qué cuestiones se plantean? Claro, la contradicción que existe entre la norma de las bicicletas y estos vehículos que son de una entidad superior, van más deprisa. Si yo tengo que obligar al usuario de bicicleta en todo lugar, interurbano y urbano, a llevar casco antes de los 14 años, y a todo usuario, mayor o menor, en cuanto sales a la carretera, a utilizar casco, no entiendo cómo todavía no es obligatorio. Para los menores de 14 años en población y para los mayores una vez que salen a la carretera, a las vías interurbanas. Son contradicciones que tengo un vehículo de categoría superior a la bicicleta, tengo una norma para la bicicleta y no para los otros vehículos. Por lo tanto, hoy por hoy, en norma no está establecida esa edad mínima. Fundación Línea Directa hablaba de que están en este momento 1 millón de usuarios en España y en poco tiempo se estima unos 3 millones. El problema que tenemos es que muchísimos son de alquiler. Las grandes ciudades son plataformas en las cuales tú con el teléfono activas la tarjeta y lo puedes utilizar o trasladándote de una ciudad a otra. Por lo tanto, se habla de 3 millones de usuarios en la actualidad. Agradecer una vez más, ¿no? Ya para cerrar, agradecer a los medios que hayan acudido hoy, que le demos la mayor difusión posible al manual y que tengamos los menores percances posibles, atendiendo a las dificultades del tema. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Rubén, a Diego y a Iván por acompañarnos y al resto de asistentes.